Bienvenidos a Visita de Estudio, presentado por Grupos Reflector. Bueno, la pieza es parte de una serie que voy a seguir explorando. Tengo esta curiosidad por investigar sobre teorías de conspiración y todas esas áreas grises del conocimiento. Tiene mucho que ver con el sentido de fe. Siento como que uno solito, cuando se pone en sintonía con ciertas cosas, atraes. Entonces, pues me fui a la calle, literal, a buscar señales, ¿no? A ver qué me decía la calle. Bienvenidos a Visita de Estudio. Soy su host, Angelina Fernández. Estoy aquí con Lino Vite en su estudio en Guadalajara 900-210. No. 90-210. En Guadalajara 90-210. Es que son muchos números para mí. Y estamos aquí para hablar de 3 piezas de Lino y de una pieza que le guste de algún otro artista. Vamos a tener aquí discusiones interesantes, ¿no? Muy bien, esperemos que sí. Entonces, bueno, primero me gusta... ¿en dónde te pueden encontrar, Lino? ¿Cómo? Pues en mi Instagram como linoviteart, y también tengo página web www.linovite.com, y pues ahí pueden ver algunas de mis obras y del trabajo que estoy haciendo. Excelente. Ok, pues platícanos un poco, ¿quién eres? ¿Qué pedo contigo? Pues qué fuerte, pero bueno, soy Lino. Yo estudié aquí en la Universidad de Guadalajara. Primero estudié diseño gráfico. Después se me ocurrió meterme a la carrera de artes plásticas, pensando firmemente en la idea de ser un escultor. Creo que es como mucho el cliché de que desde chiquito hacía cosas. Entonces pensaba que era mi destino final, ¿no? Ser escultor. Y durante la licenciatura tuve unas clases que me abrieron un poquito más el panorama sobre otras formas de comunicar y de producir. Y entonces creo que ahorita mi producción se fue más hacia el arte contemporáneo. Me gusta explorar diferentes técnicas y sobre todo yo digo como que utilizo la técnica como un medio para acercarme a lo que quiero decir. Entonces, cuando no conozco una técnica, me acerco a alguien que me asesore o yo aprendo, ¿no? Entonces, soy muy inquieto en ese aspecto. O sea, a través de la técnica, tu misma técnica habla hacia tu obra, o sea, sobre de lo que quieres platicar. Sí, sí considero importante desde que empecé más o menos en este camino ya a producir más en serio. Para mí los materiales y las técnicas que utilizo tienen mucho que ver con el contenido conceptual de las piezas. Entonces procuro que vayan de la mano en mis obras. ¿Tiene sentido? Y esto de que, o sea, ¿ya no te consideras escultor? No, porque como que he tenido varias etapas, creo. Cuando estaba en la escuela, como que empecé a explorar mucho y como que tuve un encuentro con los artistas conceptuales de los 60s y como que me voló la cabeza esa forma como de encontrar en las ideas la base de la pieza. Y entonces estuve como experimentando por esos lados durante un tiempo. Y bueno, ahorita, unos años a la fecha, he retomado el trabajo escultórico, pero siempre intentando como equilibrarlo con la cuestión como más conceptual.
sí, como que veo a la escultura como un método que me permite aterrizar mis piezas y no como un fin máximo, como de ser el máximo escultor. Como la persona así que sabe hacer esculturas hiperrealistas. Eso no me interesa, ¿no? Me interesa más como la exploración de los temas y de los materiales. Entonces, sí, para mí es una herramienta más que un fin, ¿no? Sí, o sea, pero todavía tus piezas sí son muy escultóricas, ¿no? Sí, sí tengo, yo siempre, bueno, he comentado varias veces que a mí se me hace más fácil pensar en tridimensional que en bidimensional. La pintura nunca se me ha dado y el dibujo como que me cuesta, entonces sí dibujar y todo, pero se me facilita más lo tridimensional, ¿no? Entonces me siento muy cómodo con ese formato y pues es en lo que últimamente llevo trabajando más en la escultura. Ok. Pues bueno, tal vez pasemos a platicar de esta primera pieza. Que justo no es escultura. Que justo no es escultura. Pues la voy a describir para los oyentes. Esta es una fotografía enmarcada de unos chivos. ¿Son ovejas? Son unos chivitos. Son chivos. Uh-huh. Abajo tiene un texto que dice: en 100 años han desaparecido más especies animales y vegetales que en muchos milenios de años. La alteración climática desertiza regiones e inunda otras. El reloj biológico enloquece. Se diría que estamos viviendo en el seno de un paulatino y sordo apocalipsis total. Esta pieza se llama Un paulatino y sordo apocalipsis total. Es de la serie Obedezca las señales y viene con unos lentes anaglíficos, o sea, esos lentes azul y rojo. Entonces, me imagino que tiene algo de 3D. Así es. Sí. Platícame un poco de esta pieza, de cómo sucedió. Bueno, la pieza es parte de una serie que siento que voy a seguir explorando y surge a partir de unos años a la fecha. Tengo esta curiosidad por investigar sobre teorías de conspiración y todas esas áreas grises del conocimiento que nos rodean. Y entonces, ya teniendo esto en mente, digamos, como sensibilizado con estos temas, un día por cuestiones de trabajo viajo en carretera más o menos seguido y en uno de estos viajes me topé con un letrero que ya había visto muchas otras veces que dice obedezca las señales y como que algo me hizo clic ahí y entonces dejé de basar en las señales de tránsito y entonces me puse a pensar en que ese letrero me estaba diciendo algo. Como señales, como una seña. Sí, señales de algo, ¿no? De algo que te va a pasar, ¿no? Luego, creo que tiene mucho que ver con el sentido de fe, como de, siento como que uno solito, cuando se pone en sintonía con ciertas cosas, como que atraes cosas. Entonces, como que atraes mensajes. Sí, o sea, me puse, digamos, en ese mood. Uh-huh. Y entonces, pues me fui a la calle literal a buscar señales, ¿no? A ver qué me decía la calle. Y entonces fotografié ciertas imágenes que se me hacían interesantes, que según yo tenían algo detrás. Y digamos que me obligué a ver estas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo estaba trabajando. Perdón, ¿te obligaste a ver qué cosas? Las señales. Las señales, ya. Sí. Cualquiera que fuera, pues. Uh-huh. Digo, a lo mejor no lo tenía muy, muy claro y creo que es parte del juego. Me interesa mucho también como el humor y el sarcasmo. A veces no se nota, pero me gusta.
Sí se nota. Sí se nota. Entonces la idea era esta, ¿no? Estarme como obligarme a ver estas cosas, ¿no? Entonces, al mismo tiempo estaba trabajando en unos collages. Fue como en época de pandemia, ya salidita la pandemia. Entonces me encerraba a recortar revistas y tenía una enciclopedia del fin de los tiempos que venía justo como estas pequeñas síntesis de estas teorías como de cómo se va a acabar el mundo, profecías de profetas muy famosos. Y entonces agarraba estos pequeños textos y los empataba con estas imágenes que me obligué a buscar. Entonces, la imagen corresponde, según yo, a un evento catastrófico que va a suceder o que está sucediendo. Entonces, bueno, esos chivitos, por ejemplo, estaban ahí cerca de mi casa y entonces se ven como medio, dices como están medio, o sea, el paisaje está seco, ¿no? O sea, como que la idea es hablar desde este lugar 2-3 ecologista, pero no tanto así, porque en realidad es sobre el libro que predice el futuro. Ajá, estoy jugando como a buscar estas cosas, ¿no? Y de una forma muy, muy dramática. Entonces, no sé. Por ahí va esta serie y bueno, para resaltar un poco más de manera pues visual y conceptual, lo que hice fue que los elementos que para mí tenían la carga del mensaje, los trabajé para que fueran 3D usando los lentes. Entonces la idea es que cuando ves con los lentes, la imagen como que te regala... Te salta el mensaje. No el texto necesariamente, sino las cosas dentro de la imagen. Sí. Entonces, en cada una de las imágenes hay un elemento que está resaltado en 3D que nos habla de, según yo, desde mi muy humilde perspectiva, de dónde vienen estos mensajes que encontré, ¿no? Y de estas señales. Sí. ¿No? O sea, como que lo relacionaste con las señales del libro. ¿Cuál era el libro? ¿Cómo se llama? Se llama Enciclopedia del Fin de los Tiempos. Ok, ¿y de dónde lo conseguiste? Me lo encontré cerca del otro estudio en el que estaba. Había un lugar donde tenían revistas y libros viejitos, muy baratos. Y vi esa enciclopedia y ahora sí que me habló. Y entonces me la llevé y... Tu primera señal. De ahí, antes de saber que estaba buscando, ya me habían hablado. Sí. ¿Y qué te interesó de la idea del fin de los tiempos? O sea, como que, ¿qué te llamó tanto? Pues se me hace como algo chistoso. No es chistoso que se acabe el mundo. Puede ser, ¿no? Bueno, depende de cómo se acabe, ¿no? Pero esta idea como de jugar a... Bueno, no. En el momento en que la vi... no sé, se me hacen temas muy interesantes porque generan mucho contenido de muchos tipos, ¿no? Desde cosas científicas hasta cosas que tienen mucho que ver con la fe. Y en general, en particular, la fe se me hace un caso de estudio muy interesante porque creo que todos nuestros sistemas de creencias, seas de la creencia que seas, tienen que ver con un poco de fe, ¿no? Entonces creo que nos guiamos a través de eso que queremos que suceda y muchas veces esta fe nos ayuda o nosotros la creamos de alguna forma y se me hace muy interesante cómo en estas profecías estamos buscando que sucedan esas cosas que dicen hace no sé cuántos siglos. Entonces, ahorita en el 2024 seguimos esperando que esas cosas horribles que dijo un señor en la Edad Media sucedan ahorita, ¿no? Y estamos esperando y cuando pasa algo relativamente similar, nos agarramos de ahí. Porque si no mames. Ajá. Y justificamos muchas de las cosas que nos pasan a partir de
de estas cosas Como pues es que es señal del fin del mundo. Ya se dijo, sí. ¿no? Y de alguna forma nos quita una carga importante como... Claro. Es que ya dijo Nostradamus, ¿no? Entonces... O sea, era de Nostradamus el libro. No, eran de muchos, porque hay muchos. Digo, hay una... Todavía hay profetas. Ahorita hay una señora argentina muy famosa que ya predijo muchas cosas. Entonces, siguen existiendo estos personajes. Y sí es como quitarnos como el peso de la historia. Es una responsabilidad. Y se la dejamos al destino, ¿no? Uh-huh. Casi siempre el destino es cruel y es maldito y va a acabar con nosotros, pero nos ayuda. Lo preferimos, ¿no? Preferimos no ser responsables, aunque el destino final sea terrible, ¿no? Justo creo que somos responsables de nuestra buena suerte, pero nuestra mala suerte siempre se la achacamos a algo sobrenatural. Al destino. Entonces, esa idea me parece chistosa y creo que por ahí tiene que ver mi exploración con esta pieza. Y bueno, he tenido otras piezas que hablan, sugieren más o menos esta idea, ¿no? Como de futuros como paralelos, ¿no? Realidades alternas. Y me gusta jugar con esta idea de qué hubiera pasado si, ¿no? Creo que es un lugar en donde habitamos muchos de nosotros, ¿no? Como ¿a qué te refieres? Sí, bueno, pues puedo hablar de tengo otra pieza que es de Colosio y básicamente narra... Bueno, a ver, 2 segundos. Primero, gracias por la primera pieza. Gracias. Un paulatino y sordo apocalipsis total. Como para marcar. ¿Esta pieza cómo se llama, la de Colosio? Se llama El Presente. Es una historia que nos contamos. Ok. Y la pieza, descríbemela. La pieza consiste en una pintura presidencial de Colosio y una lámina como esas que nos daban las monografías escolares. En la secundaria. Sí, o sea... Tipo. Aquí hay un problema como generacional, no sé. No sabemos si todavía hacen eso, ¿verdad? Creo que todavía existen. A mí me tocó convivir con ellas. Y entonces, pues era como la fuente más profesional que teníamos para acudir a los eventos históricos. Sí. Entonces, lo que hice fue, era una expo en la que me invitaron, Anantema, y el proyecto tenía que ver en esa ocasión con situaciones del México, ¿no? ¿Por qué México está como está y así, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue pues tomar este evento que a mí me marcó, la verdad, cuando estaba chico, me tocó chico, pero fue como algo muy fuerte para la sociedad, como que nos dio un golpe de realidad muy fuerte. O sea, yo lo veía en los adultos y toda la conmoción que ocasionó. Cuando mataron a Colosio. Entonces fue como que se murió la esperanza junto con él, ¿no? Y entonces retomo esta idea como justo de qué hubiera pasado si hubiera gobernado. Y entonces lo que hago es que en esta lámina relato lo que hubiera sido el sexenio de Colosio. Entonces resuelvo los problemas que hubieron en esa época, como el ZLN, y propongo ahí unas reformas de educación y energéticas. Y pues México al final del sexenio logra ser un país mucho mejor del que somos ahora, ¿no? Entonces, triste la pieza, ¿no? Un poco. Sí, es nostálgica, ¿no? Es como, sí. Y entonces la idea justo es jugar con esta idea del mexicano, que creo yo que está muy arraigada, que como que le echamos la culpa a estas cosas que no nos pasaron. Entonces,
Como chale, si hubiera estado Colosio, hubiéramos salido adelante. Sí, al final la historia nos castiga, ¿no? Entonces no podemos llegar a donde merecemos llegar y tenemos que conformarnos con Cedillo, ¿no? Sí, también hay una falta de responsabilidad ahí. Sí, justo por ahí va la pieza. O sea, no es tanto un homenaje a Colosio, porque yo creo que a lo mejor no hubiera pasado nada diferente. Pero la creencia de que sí hubiera pasado nos mantiene como un loop ahí, como regresando a, híjoles, que nos fue mal por justo esto que decía, pues que no es nuestra culpa, es culpa de esto imaginario que hizo que mataran a este personaje y que quiere que estemos mal, ¿no? Es como culpa del destino. Sí. O de unos seres malévolos que quieren quedarse el poder y que no quieren que le vaya bien a todos, nada más a ellos. A mí me gusta mucho esta pieza. O sea, primero que nada la pintura está muy padre, sí, parece muy presidencial. Sí. Pero me encanta la hojita, ¿no? Porque es una hojita con varios retratos de Colosio, exactamente como muchos... O sea, ya hablamos desde nuestra edad, como tuvimos de niños, ¿no? De Benito Juárez, que son como hojas que te dan en la papelería y te los dan para proyectos que haces en cartulinas, ¿no? O sea, como haz tu cartulina de Benito Juárez y recortas ahí la cara y ves la información que está detrás y la plasmas en la cartulina y pues ahí pues creaste todo un mundo que no existe. Sí, sí. Sí, la pintura pues es justo para hacerlo más oficial, ¿no? Todos los presidentes tienen esta foto o una pintura como su retrato ya con la banda presidencial y yo tomé de referencia justo la de Cedillo y entonces le cambiamos la cara de Colosio a la de Cedillo y quedó esta pintura. Y la idea también era, las monografías estaban en el suelo, en una basecita. Entonces, cuando te agachabas a agarrar las monografías, tienes que hacer una... Estás haciendo una reverencia. Una reverencia involuntaria. Sí. ¡Tras! Ay, me encanta. Eso está padrísimo porque pues también de repente involucra... Sí, a un acto como de... Pues no de sumisión, pero sí como... De sumisión involuntario, digamos. Sí, ante la historia que no fue. Ajá. Sí. Ajá. Ok, pues muy bien, me encanta. Pues vayamos a la tercera pieza que yo no la tengo preparada aquí. Pues creo que tal vez... no, pues claro, era esta. ¿Quieres hablar? Pues sí, no sé. ¿O quieres hablar de...? Bueno, podemos hablar de lo último que estoy trabajando. Ok. Igual. Lo más reciente que está trabajando Hitler, se los voy a Hitler. Que está trabajando Lino es sobre Hitler. Ok, discúlpeme. Lo más reciente que está trabajando el artista Lino Witte es una serie de esculturas en cerámica sobre Hitler. Así es. Son varias reinterpretaciones de Hitler como monstruos del imaginario colectivo. Hay un Hitler demonio, hay un Hitler cyborg, hay un Hitler cara de papa, hay un Hitler pene, hay un Hitler que es como este pescado, como que es Es el monstruo del pantano. Hay un Hitler monstruo del pantano, ¿no? Pues todos se caracterizan por su bigotito. Sí, sí. Y así como que va tomando forma. ¿Cuántos Hitlers estás planeando hacer? Van a ser 56 piezas en total. Ok, y pues obviamente es una pieza que se da a la polémica, ¿no? O sea, como que te choquea un poquito ver a tanto Hitler. Sí, creo que sí. Estoy intentando tomarlo espero que se entienda, ¿no? Que desde dónde lo estoy trabajando. No es ningún
una especie como de tributo ni nada. No es una idolatría. No. Y bueno, sí, básicamente el proyecto surgió medio accidentalmente porque estaba queriendo hacer una serie sobre estos personajes que dicen que se murieron y luego hay teorías de que no se murieron. Entonces empecé con Elvis Presley y el segundo era Hitler. Pero hubo algo que me metí a investigar como la muerte de Hitler y me encontré con cosas que me llamaron la atención y entonces me metí a investigar más y dije, no, creo que de aquí puede salir algo, ¿no? Entonces, estaba más profundo el tema de lo que pensaste. Sí. He encontrado muchas cosas muy extrañas que me hicieron mucho sentido con estas búsquedas que tengo y que tienen que ver más con este icono del mal, ¿no? En el que se convirtió y cómo se desprendió como de su humanidad y se transformó en otra cosa, ¿no? ¿En qué cosa? Pues bueno, creo que no es en una cosa, sino en muchas cosas, ¿no? Ok. Es un ser como que representa justo la maldad, pero desde un lado muy pop, creo, ¿no? Así como el Che Guevara representa la libertad y está en las playeras, pues Hitler es la maldad, ¿no? Sí. Pues es como dicen que, pues yo sí viajo en el tiempo, ¿qué hago? Mato a Hitler. Ajá, sí, hay muchas cosas así, ¿no? Y parte de lo que me interesó durante el proceso, he visto como los contextos en los que sucedían las cosas y cómo van cambiando con el tiempo. Entonces es muy interesante que me tocó ver en una expo, había una caricatura del Pato Donald, que me imagino que fue en la época de la Segunda Guerra Mundial, y está el Pato Donald queriendo entrar al ejército alemán y por algo no lo dejan y entonces se enoja y al final se voltea y se empieza a burlar de Hitler pero de una forma muy grotesca y chistosa. Entonces me llamó la atención que en esa época se permitía como burlarse y caracterizarse de una forma así muy pueril, por así decirlo. Y no había como tanta carga como ahorita, ¿no? Ahorita ya es como cierto tabú tocar el tema. Y ¿Tocar cuál tema? De Hitler, hablar de Hitler, ¿no? Claro. Y de todas las... Por ejemplo, tus piezas, ¿no? Hay un tabú como que las ves y dices, ay. Me imagino que sí habrá quien no les guste mucho. Digo, no es la intención que les guste. Bueno, ojalá que no les disguste tanto, que no las rompan o algo así, pero pues es al final un juego, ¿no? Estoy con esta idea justo del imaginario colectivo, cómo transforma estas realidades, ¿no? Y se convierten en otras realidades. Entonces estoy como explorando esta figura del ser malévolo y también algo de Hitler muy característico es que físicamente tiene estos dos elementos que ayudan mucho a como hitlerizar cualquier cosa, ¿no? Entonces el bigote y el peinado pueden convertir cualquier cosa en Hitler. Y pues es eso. Muy icónico. O sea, cualquier cosa que le pones ese bigote y el peinado es Hitler. Una silla, o sea, realmente. Sí. Y entonces, pues parto de ahí. Entonces digo, bueno, pues cómo voy a utilizarlo, ¿no? Y entonces lo primero que hice fue agarrar como personajes como de la cultura pop y pues ponerles el bigotito y se convertían en Hitler, ¿no? Y con toda la carga del personaje que tiene, más la carga de Hitler. Entonces, por ejemplo, la criatura del pantano, ¿no? O sea. Sí, es como... Casi todos son como monstruos o seres malévolos, como Hellraiser y está Terminator, cuando era malo Terminator. Y luego pues empecé a como investigar más y me metí más en el tema. Y entonces empecé a encontrar un montón de cosas bien extrañas que hacían y me llamó muchísimo la atención.
Entonces hay muchos elementos bien extraños. Hasta del pene de Hitler hay información, ¿no? Entonces, A ver, ¿cómo qué? Ejemplifícame algunas cosas que has encontrado. por ejemplo, especialmente el pene de Hitler, no sé cómo hay información, pero solo tenía un testículo y tenía una deformidad, se supone. Vi en varios lugares que y eso le ocasionó problemas para relacionarse con las mujeres de forma sana. Entonces explican de alguna forma muchas de sus cosas según esto, pues según dice. Ajá. Y luego está esta teoría de que no se murió, se fue a Argentina. Sus restos, pues en teoría dejó la orden de que lo quemaran antes de que llegaran los aliados para que no hubiera restos de él. Y creo que de ahí es donde parte la figura que deja de ser humano y se convierte ya como en una leyenda, en un mito, porque justo no hay rastros de, no sé, ¿no? Como a Mussolini lo colgaron en una plaza y entonces ahí está, ¿no? Pero acá no hay evidencia, ¿no? Entonces se presta para que surjan un montón de cosas. Sí, se crea como un espectro de Hitler. Está vivo, está muerto. Sí. Y entonces ahí está, por ejemplo, esta idea de que Hitler, por ejemplo, coleccionaba muchos objetos de poder. Entonces hay investigaciones serias y están documentadas de expediciones que hicieron en busca de estos objetos de poder. ¿Cómo cuáles objetos? Como la lanza con la que mataron a Jesucristo. Tiene poderes. Entonces se supone que ha pasado por varias manos esa lanza. Entre ellas creo que Napoleón y alguno que otro emperador. Y pues la idea es que te vuelves invencible cuando tienes esa lanza. O sea, el Hitler también tenía unas supersticiones. Sí, tenía muchas. Sí, son ciertos los escritos de todos los libros que he leído. Tenía unas preocupaciones esotéricas importantes. Entonces, por ahí también habla de una medium que a través de ella tenían información de una raza extraterrestre que les pasó como los planos para que puedan desarrollar naves con tecnología extraterrestre. Y dicen que sí existen las naves, que estaban a punto de lanzarlas cuando se acabó la guerra. Oh. Y que la tecnología... Qué coincidencia. La tecnología se quedó con los estadounidenses. Entonces, son cosas que nunca vamos a saber si son reales o no, pero a mí me gusta creer que pueden existir estas cosas que a lo mejor nunca vamos a saber de ciencia cierta si son reales o no. ¿Y tú tienes alguna conexión con lo judío? Pues directamente no. He trabajado con judíos. Tengo una pieza que me encargaron para una celebración que hacen todos los años, que tiene que ver con justo con el día del Holocausto. Y más que un festejo o celebración, es como un recordatorio de lo que sucedió y cómo seguir evidenciando eso que sucedió para que no se vuelva a repetir. Uh-huh. Entonces... Y esto, o sea, creo que esta exploración un poco separa a Hitler de la persona, ¿no? O sea, es como Hitler la idea. Sí, es el concepto de Hitler. Uh-huh. Sí, más que del... O sea, también he leído de su biografía y es extraño porque no hay como... O sea, no era un ser malvado desde un principio, sino que fue como evolucionando y fue encontrando su camino a partir de exploraciones que tuvo y vivencias. Y pues también es interesante cómo un personaje así tan polémico fue convirtiéndose en lo que es ahorita, ¿no? Y no sé, me
me gustó la exploración, ¿no? Sí, o sea, más que nada fue mucho research, ¿no? Research, investigación. Sí. Que te llevó como a todas estas variaciones de Hitlers. ¿Y por qué van a ser 54, dijiste? 56. ¿Por qué van a ser 56 piezas? Porque es la edad que tenía cuando se supone que se murió. Entonces yo tomo de partida esta edad para plantear de ahí. A partir de esa edad fue cuando se murió el humano y se creó la leyenda. Entonces desde ahí viene la postura y por eso son 56. Excelente. Muchas gracias, Lino. Bueno, la última parte del podcast es hablar sobre una pieza de otro artista, algo que te mueve, alguna pieza que te impactó o simplemente de la que estás pensando ahorita mucho, ¿no? O sea, como también pues no sé si para ver desde dónde vienes tú, pero pues de lo que estás pensando y cosas así. Estuve analizando justo esta pregunta durante unos 2 días. Me cuesta luego trabajo pensar en una sola pieza, idea, pero creo que algo que tiene que ver mucho como con esta idea de tocar temas medios rasposos y salir bien librado. Tiene que ver con piezas de los hermanos Jake Endinus Chapman. ¿Ser humanos de Jake Anke? Jake Endinus Chapman. O sea, ellos tienen muchas piezas que utilizan elementos de la cultura pop y los mezclan con cosas así medias siniestras y hacen cicloramas. Estoy pensando mucho en los cicloramas estos donde vienen... como de McDonald's. Sí, ellos utilizan a los personajes de McDonald's en situaciones muy grotescas. Súper relacionado a lo tuyo. Ajá. ¿No? Y no sé, se me hace una forma muy bien lograda de hablar de estas cosas. Y son piezas que pueden ser a lo mejor grotescas. Están muy bien hechas. Digamos, la técnica es... A ver, voy a describir la pieza que estoy viendo de Jake Endinus Chapman. ¿Es una persona? Son 2 hermanos. Ok, son 2 hermanos. Sí. Ok. Es un diorama. En la parte de hasta enfrente hay un círculo de cabezas, todas unidas, pequeña, viendo hacia arriba, como que gritando. Luego a la izquierda hay un soldado como agachándose con... Es un soldado nazi. Ajá, un soldado nazi que tiene la bandeja roja de los nazis. Atrás de él está un Ronald McDonald como corriendo felizmente. Como que lo va a patear. Sí, parece que lo va a patear. Sí. Atrás del Ronald hay un esqueleto sosteniendo como una lanza y tiene... El esqueleto tiene como un casco también de soldado. Y atrás de estos son varios picos con cabezas distintas, ¿no? Son cabezas de soldado. Hay otra cabeza de Ronald McDonald. Algunas calaveras. Y dentro de uno de estos 3 picos hay una especie de... ¿Cómo lo describirías tú? Son como cuerpos, torsos unidos en el centro. Parece como una estrella de cuerpos. No tiene piernas. Y sí, es muy... Es un poco oscuro esta pieza. Pues casi todas sí son... Sí. Y bueno, ellos usan mucho escultura. Tienen piezas polémicas como hay unos que son unos grabados de Goya originales que compraron y los intervinieron y pues eso causó mucha polémica porque
echaron a perder estos. Bueno, para mucha gente echaron a perder, para otros revalorizaron estas piezas. Y no sé, me es muy interesante como visualmente su trabajo. Me gustaría algún día poder hacer algo así de minucioso y así. Como de choqueante también. Pues no sé si choqueante. Creo que no sé, no estoy, digamos, buscando hacer polémica tampoco. No. Dice el hombre haciendo 56 Hitlers. Sí, parece que sí, pero en verdad no me funien, por favor. Bueno, no sé. Pero o sea, en lo que yo estoy viendo de tu obra hay como mucha fantasía, ¿no? O sea, como la fantasía de la idea de los Hitler, la fantasía de la presidencia de Colosio, ¿no? No sé si es fantasía necesariamente, pero esto de las señales Sí puede ser un poco fantasioso, ¿no? Como buscar señales, pues las encuentras. Sí, también como el absurdo también. Y sí, creo que no me divierte explorar estas cosas. No busco realmente la polémica, solo son cosas que me entretienen y pues me gusta divertirme con las cosas que hago, ¿no? Más si voy a estar trabajando en estas cosas un rato. Creo que vale la pena hacer cosas que te gusten. Sí, que tal vez que te hagan reír. Sí, está chistoso. Sí. Bueno, por último, cuéntame, bueno, no me cuentes, pero ¿cómo ves tú el estado del arte contemporáneo aquí en Guadalajara? ¿Qué opinas? ¿Cómo la ves? Chan. Pues creo que todo eso está bien. Nos están pasando cosas interesantes. Creo que es un buen momento para estar en esto del arte aquí en Guadalajara. No a todos se les abren las puertas de la misma forma. Estoy intentando entender por qué. Todavía no logro entenderlo. Pero creo que están pasando muchas cosas y es importante pues que haya una escena en donde haya cabida para muchas formas de expresión. Entonces, creo que sobre todo ahorita que hay como 3 licenciaturas en diferentes escuelas, es importante que tengan cabida todas esas personas que están estudiando y que salen al mundo del arte y que intentan como convertirse en profesionistas de este asunto, que tengan esta cabida en algún lugar. Que tengan el espacio de hacer lo que hacen. Sí, hay muchos lugares que se prestan también para que exploren. Yo creo que de repente siento que falta un poquito o se ha perdido un poquito estos espacios donde se permiten jugar a hacer cosas que a lo mejor no tienen que ver con una salida monetaria, ¿no? Me entusiasmaban mucho luego estos espacios porque pues ves cosas bien interesantes luego, ¿no? Sí, como que en donde no hay dinero, también es luego donde salen las cosas más atrevidas. Sí, como no estás pensando en cómo voy a vender esto, sino en esto quiero que suceda. Y se me hace, yo creo que ahí es donde está la verdadera esencia de lo que a mí me gusta que sea el arte, ¿no? Aunque pues sí es necesario tener ganancias para poder producir y justo tener estos experimentos. Pero pues... O sea, uno necesita al otro, ¿no? Sí. Digo, pues qué bueno que pasen muchas cosas, ¿no? Y ojalá que sigan sucediendo y que haya más apertura para todo el mundo, ¿no? Ok, excelente. Pues después de esto, Lino va a ir a protestar, a dar su protesta. Ya no va a ser Lino, va a ser licenciado Lino. Licenciado. Próximamente, todavía no, entonces no lo podemos felicitar ahorita. No.
Pero bueno, justo después de esto. Ya subiré la foto. Cuando salga esto al aire, ya va a haber una foto donde esté ahí constatado de que ya tengo mi título. Ajá. Excelente. Bueno, pues nos da mucho gusto. Y con nos me refiero a me. Me da mucho gusto, Lino. Muchas gracias por acudir. No, muchas gracias por participar en Visita de Estudio, por dejarme visitar aquí a tu estudio, que está muy lindo, en Guadalajara 290 y 10. 90-210. La referencia es Beverly Hills 90-210. ¿No te tocó la serie? No. Aquí está el problema de la brecha generacional, pero sí, 90. Ok, Guadalajara 90-210. Lino, recuérdanos dónde te pueden encontrar. Mi página de internet es www.linovite.com y en Instagram como Linovite diagonal. ¿Cómo se llama? ¿Diagonal baja? ¿Cómo es? Linovite arte, algo así. Linovite-arte. Eso, perdón. Sí, en Instagram, Linovite-arte. A mí me pueden encontrar en @linita_mx. Esto fue Visita de Estudio. Muchas gracias. Síguenos en Instagram en @Grupo Reflector y @Visita de Estudio HAL.